alrededor de un partido, a los corporados de la asamblea que acompañan y a varios militantes que han venido hoy a acompañar esta intervención. Yo no podía, como ciudadano y como militante del Centro Democrático y como vocero de su bancada en este consejo, guardar silencio frente a lo ocurrido el sábado pasado en la plaza de la Alpujarra, el centro administrativo de Medellín, Antioquia, pero sobre todo corazón de la antioqueñidad, como quiera que ahí se alza el portentoso monumento a la raza del maestro Arenas Betancourt, símbolo de nuestro pueblo que con trabajo duro y tesonero se alza desde el fango de los caminos de arriería hasta alcanzar las estrellas. Por esa razón, la llegada de Petro a la Alpujarra, con su execrable séquito de políticos corruptos y criminales sanguinarios, es ciertamente una afrenta para Antioquia. Pero es una afrenta de esas a las que por provenir de quien proviene hubiéramos podido aplicar lo de que dice la sabiduría de nuestro pueblo: a un pagazo, poco caso; a un carajón, poca atención. Pero ocurre, compañeros del Consejo, que desgraciadamente no podemos dejar las cosas así y tratar eso simplemente con desdén. El problema es que lo que pasó el sábado pasado ocurrió 2 semanas después del terrible atentado que tiene entre la vida y la muerte a Miguel Uribe, senador de nuestro partido y precandidato a la presidencia de la República. Es como si 2 semanas después del asesinato de Luis Carlos Galán, el presidente Virgilio Barco hubiera salido en tarima con Pablo Escobar y con Gonzalo Rodríguez Gacha. Ni más ni menos, ni más ni menos vergonzoso. Eso fue lo que presenciamos el sábado pasado. Por eso es una afrenta no solo contra el pueblo antioqueño, es una afrenta a todo el pueblo de Colombia. Pero además de ser un acto afrentoso, es un acto especialmente peligroso contra todos los que nos oponemos a este gobierno y especialmente para el Centro Democrático. Ya sabemos que el atentado contra Miguel fue ejecutado por un sicario despiadado que obró con completa sangre fría, con una pistola Glock de 9 milímetros. No fue un muchachito despistado con un trabuco casero. Al impulso de las incitaciones a la violencia de Petro. Fue un intento de asesinato en regla, rigurosamente planeado y ejecutado con toda precisión, apuntando a la cabeza desde cortísima distancia. Hay toda una estructura criminal detrás de ese atentado, y la única pregunta de la que ha de ocuparse la Fiscalía y la Policía Nacional frente a esto es saber quién dio la orden de asesinar a Miguel Uribe. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Cualquiera sea el resultado de las investigaciones tendientes a establecer la responsabilidad penal, es clara la responsabilidad política que le cabe a Petro por su permanente incitación a la violencia contra la oposición en general y contra Miguel Uribe en particular. Pocos días antes del atentado le había enrostrado los supuestos 10.000 torturados bajo la presidencia de su abuelo Julio César Turbay Allende. Es comprensible el odio de Petro frente a Turbay. Turbay es, después de Uribe,
el expresidente colombiano más odiado por la izquierda. Y eso entonces es un buen indicador de que fue un gran presidente. Al final de su mandato, toda la cúpula de Lenin estaba metida en la cárcel. Pero llegó Belisario con su verismo, lo sacó de allí y le pagaron con la sangrienta toma del Palacio de Justicia de la que aún no se repone el país. Después de que Santos claudicó ante las FARC, renunciando a combatir el narcotráfico, el área cultivada de coca y la producción de cocaína han crecido exponencialmente, al tiempo que los decomisos como porción de la producción potencial caen aceleradamente. El área cultivada de coca se multiplicó por 6, pasando de 50.000 hectáreas a más de 300.000. La producción potencial de cocaína se multiplicó por 8.5 veces, pasando de 312 toneladas a 2.652. Finalmente, los decomisos cayeron de 40% a menos de 25%. Las bandas criminales, el Clan del Golfo, el ELN, las disidencias de la FARC, las segundas marquetarias, los comandos de frontera, los herederos del EPL y la O, que controlan el narcotráfico y las economías ilegales, aunque eventualmente se asesinan entre ellas, están adelantando sus negocios en completa libertad y tienen control sobre 455 de los 1.103 municipios del país, 35% del territorio nacional. Ese es el contexto en el que se produce el atentado contra Miguel Uribe. Por acción u omisión, la situación de la criminalidad desbordada con amplio control territorial es creación del pacto histórico, razón por la cual lo que más pueden desear las bandas criminales es la continuación en el poder de Petro o de alguno de sus epígonos, de algún Bolívar, de alguna Pizarra o de algún Ron. Pero tampoco, por otra parte, ni los Gavillas, ni los Fajardos, ni las Claudias, ni los Danieles, ni los Mauricios, ni ningún otro de los integrantes de la variopinta franja política que afirma que no es ni de izquierda ni de derecha, sino todo lo contrario, representa mayor amenaza contra la criminalidad, contra la actividad del crimen organizado, pues todos ellos, en medio de sus mínimas diferencias, comparten las ideas de las supuestas causas objetivas del crimen, que llevaron bajo el gobierno de Santos a la claudicación del Estado frente al crimen, y claudicación que bajo el gobierno de Petro alcanza su máxima expresión. Por doctrina y por historia, el centro democrático es la única amenaza cierta para las actividades de las bandas criminales. Estamos en una situación semejante a la de 2002, cuando la FARC, en ese entonces la franquicia dominante en el mundo criminal de Colombia, trató de impedir con 14 atentados la elección y posesión de Álvaro Uribe como presidente de los colombianos. Hoy la principal amenaza contra la democracia, específicamente contra la realización de elecciones libres, en 2026 la constituye el accionar de las bandas criminales, dispuestas a cualquier cosa por preservar sus negocios, y la incapacidad del gobierno Petro de garantizar la seguridad de los partidos y candidatos decididos a combatirlas desde el poder. Todo lo demás, las reformas, la constituyente, las consultas, es pura parafernalia distractora. Hay un interés coincidente entre el pacto histórico y las bandas criminales. Son como parejas de rieles de una misma carrilera que nunca se cruzan, pero que conducen al mismo destino para Colombia: el derrumbe de la democracia, la extinción de la libertad, la desaparición del orden y la legalidad. Alan Kershaw, señor vicepresidente, en su biografía de Hitler, cuenta que no se han encontrado documentos en los que se pruebe que Hitler hubiese ordenado la
construcción de un campo de concentración, ordenado la instalación de una cámara de gas u ordenado el asesinato de un grupo de judíos en especial. Dice Kershov que esas órdenes concretas eran innecesarias, ya que todos los sumisos ministros del Reich entendían que lo que debían hacer era esforzarse por actuar en la dirección, en el sentido del Führer, expresión que significaba en medio de aquel gobierno caótico deducir el sentido de Führer de sus discursos delirantes, de sus discursos que incitaban al odio a los judíos, al odio a los polacos, al odio a los eslavos y a todos a los que no fueran miembros de la supuesta raza superior. Hay tal o más criminal que la incitación al odio étnico es la incitación al odio de clase que Gustavo Petro ejerce con maestría en sus discursos delirantes. En el vergonzoso evento del sábado, rodeado de criminales, volvió a atizar el odio contra nuestro alcalde, nuestro gobernador, contra la oposición democrática y contra el empresariado antioqueño. Cuando los criminales empiecen a actuar en el sentido de su Führer, como ya lo hicieron en contra de Miguel, recuerden el discurso del sábado. Ese vergonzoso evento se presentó como una iniciativa de paz para la dejación de las armas y la seguridad. Me recordó estas palabras, comillas: nunca crean que una política de seguridad construida con pactos de mafiosos generará seguridad. Solo generará más poder del crimen, la toma mafiosa del Estado y más muerte sobre la sociedad. Esto no volverá a pasar ni en Medellín, ni en Antioquia, ni en Colombia. Esto lo decía un tal Gustavo Francisco Petro Urrego. Ya termino, señor presidente, el 12 de febrero de 2018. Claro que no pasará, que el gobierno mafioso no pasará. No pasará en Medellín porque ya triunfamos con Federico Gutiérrez. No pasará en Antioquia porque ya triunfamos con Andrés Julián Rendón. No pasará en Colombia. No pasará en Colombia. No pasará en Colombia porque bajo el liderazgo del presidente Álvaro Uribe Vélez vamos a triunfar con una gran coalición democrática y liberal, defensora del orden del Estado de Derecho, defensora de la propiedad privada, defensora de la economía mercado, que se encargará de echar al basurero de la historia, al pacto histórico y al socialismo del siglo XXI. Si Antioquia resiste, Colombia se salva. Si Antioquia resiste, Colombia se salva. Si Antioquia resiste, Colombia se salva. Muchas gracias, señor presidente. Con gusto, don David Guillermo. Vamos a introducir la palabra a la